Muchas gracias. ¿Dónde estás? Bueno, estoy camino ahora mismo a otra reunión. La verdad es que mi día se ha complicado, pero así a veces pasa y el día de mañana tengo una presentación precisamente. Estamos en un mes complejo porque se están discutiendo, sobre todo en el sector económico, el pedido de facultades legislativas. Hay bastantes cosas en materia económica ahí y estamos en un mes en donde cerramos el presupuesto general de la República. Entonces, estas cosas un poco a todos los congresistas nos tienen bastante movilizados, ¿no? Claro que sí. Sigrid, y complicado, ¿no? Complicado porque hasta haciendo un esfuerzo de neutralidad, ¿no? Poniéndose en una posición neutral, en ninguna orilla política. A mí particularmente me parece indefendible el gobierno de Pedro Castillo en estos aspectos de nombramientos de ministros que no califican, palancas, varas. ¿Y cómo te sientes formar parte de ese grupo político con tantas fallas, ¿no? O sea, con tantas fallas, mejor dicho, apoyar ese gobierno con tantas fallas por las cuales ustedes, sus aliados, tienen que dar explicaciones? Sí, yo creo en realidad que has tocado un punto interesante, ¿no? Evidentemente mi bancada es la de Juntos por el Perú, no es la de Perú Libre, claro. Pero yo creo que hemos hecho una suerte de, no sé si coalición o algo así como de facto de congresistas por la gobernabilidad y congresistas que estamos trabajando al margen de... Yo te voy a ser muy sincera y creo que es evidente, no salgo tanto a entrevistas a dar explicaciones por muchas cosas más que mi trabajo, pero creo que también hay espacios y momentos, y yo he de tomar este momento si me lo preguntan, para también hacer la crítica correspondiente, ¿no? Yo sí siento que evidentemente no pues va a ser defendible, ¿no es cierto?, el haber tratado de interferir con la neutralidad de las asignaciones, de los ascensos de una institución como el de las Fuerzas Armadas, imposible. Pero sí creo, René, y este es un comentario a generales con cargo a desarrollar si gustan, sí creo que lamentablemente hay muy pocos, excepto esta coalición, no del partido de gobierno necesariamente, ni siquiera, sino en general de algunos congresistas y algunas autoridades, de ir contra la corriente en esto que se está convirtiendo en una crisis que todo el mundo busca acelerar o agravar. Te lo comento porque muy pocos están tratando de hacer algo por evitar la crisis. O sea, muy pocas autoridades, muy pocos congresistas, muy pocos espacios se dan para proponer los cambios, para plantear desde dónde se hacen, para dialogar qué cosas mejorar o incluso decir yo me ofrezco para este cargo, para mejorarlo, para este cambio, para hacer esta propuesta. O sea, yo no veo disposición de salir de la crisis. Que algunos la están haciendo peor y nos están haciendo las cosas más complicadas a la hora de defender nuestros bastiones por los cuales además votamos en esta segunda vuelta, ¿no es cierto? Es una cosa, pero la otra cosa es que no se haga absolutamente nada por sobre nuestras propias críticas. Y yo no hay nada como contrapropuesta, dices, como contrapropuesta, pero es verdad lo que dices, y con esto termino, Anuska, es verdad lo que dices, pero el problema es que el Ejecutivo da pretexto tras pretexto, o sea, se mete cabe y se mete cabe y se mete cabe, y es, por lo tanto, como se dice en otros países, da papaya para que se generen estas crisis, pues. Pero ¿sabes qué? Yo sí siento que es cierto que hay muchas personas nuevas en este gobierno, y me refiero a nuevas en términos políticos, porque sí hemos tenido muchos gobiernos de gente muy experta, muy adiestrada, muy adoctrinada para hacer todo esto, no solamente como errores, sino todas las fechorías que recién una década después, 2 décadas después hemos descubierto. Porque si se hubieran sabido de todos los malos manejos... Pero es que este gobierno se vendía como distinto, pues. Seguro. Y ahí hay una crítica tremenda y yo misma he dicho incluso por sobre las cosas que se han propuesto y que todavía no se cumplen, que hay que cumplirlas, pero por sobre las cosas que se están haciendo mal, pues esas no se pueden continuar de ninguna manera. Pero sí creo que si todas las cosillas de Martín Vizcarra, Pedro Pablo Kuczynski, Alan García, Alejandro Toledo se hubieran descubierto en su momento, oye, nos hubiéramos quedado sin ningún gobierno a salvar, no solo que se han descubierto después, porque ya pues hay quienes tienen todo un currículum en mañosada política, ¿no? Disculpa que lo diga así, tal cual. Ahora, su partido tiene colocados al menos a 3 ministros, al menos a 3. Economía, mujer y salud, al menos 3. Desde el momento que tiene a 3 ministros, tiene que asumir los activos y los pasivos porque es una alianza, ¿no? Entonces tiene que asumir activos y pasivos del gobierno, o sea, porque si no también es lo fácil, ¿no? Hago alianza argumentando que es para la gobernabilidad,
pero cuando me gusta me quedo y cuando no critico, ¿no? Entonces también eso es complicado. Entonces también le hago una contrapregunta, que es, usted dice, y efectivamente yo tengo la misma percepción, que es que nadie se sienta a conversar para decir, bueno, ya, hay una crisis por todos los lados, ¿no? La avalancha de la pandemia, la crisis económica, lo que ha traído consigo, ¿no? La crisis laboral, económica, educativa. ¿Qué hacemos, no? Pero no debería ser, por último, esto una responsabilidad también de la bancada del partido de gobierno o de las bancadas que sostienen al gobierno. Totalmente. Yo creo que la última discusión del voto de confianza ha sido algo que yo misma y espacios que corresponde, porque tú has dado en el punto, ¿no? Es fácil para mí tirar todo el trabajo de la segunda vuelta, todo el apoyo y sobre todo voy a decir la palabra trabajo que estamos haciendo por sacar a flote muchas de las propuestas, incluso desde el Congreso, que se dieron en la campaña. Y sería muy fácil decir, no, este gobierno hace todo mal, chao, me voy. Y yo creo que soy, y con otros congresistas, algunas de las personas que no queremos dejar esto derrumbarse, porque tampoco hay que ser ingenuos en que hay muchos poderes operando en contra de que este gobierno también funcione. Ojo, que los errores no nos tapen los ojos al momento de observar cosas como el Club del Pisco. O sea, ya medios de comunicación han informado que hay un exministro, hay gerentes y accionistas de mineras, hay integrantes de la Sociedad Nacional de Industrias que tienen un WhatsApp en donde dicen hay que bajarnos al presidente tal por cual razón, hay que financiar el paro de tal o cual lugar, hay que meterle plata a tal o cual. Bueno, exactamente igual que pasó con Ollanta en menos medida, ¿no? Sobre todo en la primera elección en que perdió. En ese sentido yo sí entiendo y asumo, ¿no? De alguna manera que estos pasivos, estas cosas se tienen que corregir de inmediato. Tengo una voz crítica, pero no por ello voy a torcer, digamos, la propuesta o mi compromiso con la gente. Y yo creo que eso pasó lamentablemente el jueves, en donde el voto de confianza, incluso la bancada de Perú Libre, no tuvo una votación unánime. Y yo creo que es muy sano, de repente, si solamente decido recoger lo positivo, de que sea una sola bancada, porque muchos decían se rompe, se quiebra la bancada, y ellos han continuado su trabajo como Perú Libre, pero sí hemos hecho un llamado, y ya de repente más extendido y más desarrollado al interior o a la interna, para que haya más unidad en estas cosas en donde no deberíamos pues estar tan divididos, ¿no? Sin duda hay cosas que criticar, cada quien por su razón, su motivo, pero creo que deberíamos trabajar más en conjunto. Yo soy la bancada de Juntos por el Perú, pero como bien Anushka ha dicho, eso no me exime de una responsabilidad dentro de 3 carteras como la que son de salud, mujer y economía, que son parte de todo un gobierno. Entonces, nuestro trabajo de diálogo con la bancada de Perú Libre es constante. Yo sé que hay compañeros muy responsables, hay otros compañeros que también son muy viscerales, muy pasionales, conversamos mucho con ellos, y yo estoy en un constante trabajo en el que no puedo augurar resultados inmediatos, pero que creo que o sea, no nos vamos a cansar de conversarlo, ¿no? Hasta que finalmente podamos ver una cosa más homogénea. Ahora, también hay una crítica fraternal al Ejecutivo en el que el diálogo con la bancada oficialista tenga que ser mucho más fluido, mucho más directo, quizás, mucho más coordinado. Entonces, por ahí yo creo que la nueva Premier va a también tender esos puentes de comunicación y de diálogo que sin duda más bien se han visto un poco resquebrajados tras la última votación de confianza, ¿no? ¿Quién cree usted que es el peor enemigo de este gobierno? O mejor, más que de este gobierno, de Pedro Castillo. Más que de este gobierno, de Pedro Castillo. Los vacadores. Hay un plan de vacancia en marcha. Mira, me queda clarísimo que el voto en verde de algunos sectores de la oposición no es un voto en verde coherente por una confianza verdadera, genuina, por un interés altruista en el bien de los peruanos y del país. Alguien decía por ahí en algún momento de que le vaya bien a este gobierno es que le vaya bien a los peruanos. Yo no veo esa frase reflejada en un voto en verde que finalmente igual va a decidir, en casos justificados seguro, las interpelaciones ministeriales que correspondan, pero en casos amañados ya interpelaciones y citaciones, creo yo, hasta muy antojadizas como la que vimos en el gabinete anterior. Entonces yo sí creo que el principal enemigo del presidente hoy por hoy también se ha convertido en sinónimo del principal enemigo de la democracia, porque sin duda hay cosas que corregir a todo nivel. Pero de ahí a que la intención sea corregir, de verdad, yo
lo digo con profunda tristeza, no lo veo en varios compañeros. Claro, eso en realidad nunca ocurre, ¿no? Y ahora que tú estás en la política, o sea, tú nos podrías decir a nosotros, ya, ustedes métanse en política, pues ya que tanto analizan, critican, métanse pues en política a ver cómo les va, ¿no? Entonces tú estás conociendo de cerca todo ese mundo después de haber estado en el lugar de nosotros. Pero lo cierto es que, Sigrid, es complicado, pues, ser benevolente con un presidente que vendió un discurso diferenciador, distinto, y que tiene tantos agujeros a la hora de aplicarlo, ¿no? Porque esto de los generales, de los coroneles chotanos para que sean ascendidos a generales, o sea, es algo que tú siempre has criticado en otras tiendas políticas. Todos lo criticamos en las tiendas políticas y está pasando al interior. También lo del ministro de Educación, ¿no? Que se quiere bajar la evaluación que nos costó tanto conseguir a los maestros en perjuicio del pueblo, ¿no? Entonces, ¿me escuchan ahí? Sí, en perjuicio del pueblo, sí, para favorecer a sindicatos, ¿no? Y lo mismo con el ministro de Transportes. Mira, y puedo nombrarte más casos. Entonces es complicado. Sí, bueno, no veo mucha interrogante ahí. En algunos casos yo comenté sobre el ministro de Transporte en particular también un tema, ¿no? O sea, la interrogante en realidad es como, o sea, tú que has sido fiscalizadora a otras tiendas políticas, en oposición, ahora vas a tener, o sea, yo estoy seguro de que te ves el ombligo, digamos, en términos de la alianza que has formado con tu bancada, pero en realidad es indefendible. ¿Cómo concilias los pretextos del gobierno flagrantes con las intenciones vacadoras de las otras fuerzas políticas? Sí, mira, hay muchas cosas que se tienen que hacer. De hecho, no tengo la estadística a la mano. Sé que hay un gran porcentaje de sectores, de carteras, de espacios dentro del Estado en el que, por ejemplo, ni siquiera ha habido cambio de autoridades, me refiero, de nuevos nombramientos. Te pongo un ejemplo. El sector trabajo, que es un tema que a mí me convoca mucho porque abordo muchos temas laborales, no se ha cambiado el director de la SUNAFIL, se ha respetado al presidente de SEDAPAL, o sea, varias instituciones no han tenido los cambios correspondientes. Entonces, de eso, ¿no? Ahora, es cierto que de los cambios, que no son en la mayoría de casos que han habido, siempre han habido o muchas veces han habido cuestionamientos. Entonces, claro, yo si me pongo a pensar una lógica muy sencilla, creo que no hace falta dos dedos de frente para decirlo, falta también a mucha gente que apoye, digamos, el proceso, gente capacitada, gente capaz. Pero lamentablemente con la crisis política con la que hemos entrado, y tú lo dijiste al comienzo, es muy poco atractivo para alguien, o creo que tu invitado anterior lo dijo, asumir un cargo en momentos de crisis. Nadie quiere, todo el mundo, sobre todo pues alguien que ha tenido una carrera, un especialista, en lugar de poner el hombro y decir, ya, yo acá me fajo, y acá no voy a hacer infidencias, pero sí sé que se han convocado a muchas personas y lamentablemente varias han dicho que no. Entonces también ahí hay un tema de cómo salir de esta, ¿no? Cómo también tratar de convocar a personas que realmente puedan estar capacitadas y que no simplemente sea alguien que porque por llamada fue la última opción. Lo que pasa es que a la gente le preocupa la improvisación, o sea, porque si llegó a hacer gobierno es porque su partido le puso cuadros. Lamentablemente... Y la vara, la improvisación pues, y la vara. Lamentablemente es así, ¿no? Ahora yo, para no ponerle todo el rato la soga al cuello a la pobre así todo el rato, ¿no? Y para que llegue ahogada a la siguiente entrevista, el Consejo de Ministros hoy ha aprobado un paquete de proyectos que va a enviar al Congreso, no sé si hoy en la noche o mañana en la mañana, y uno de ellos es que no pueda postular a ningún cargo público aquellas personas con acusación penal, acusación penal por corrupción, lavado de activos, violación, terrorismo. O sea, es una ley casi con nombre y apellido, ¿no? O sea, Cerrón ya fue, según esa ley, ¿cierto? Cerrón fue, Keiko fue, Vizcarra fue, dentro de poco, ¿no? Y Castillo será, de repente. Y Castillo será, quién sabe, ¿no? No, sí, yo no me atrevo a decir de los futuros inciertos, pero de las personas que están investigadas, pero por supuesto. Ahora, yo no voy a hacer más que votar a favor de esa ley independientemente. A ver, sería una ley con nombre y apellido. Por el bien común.
persona, ¿no? Pero en realidad, como tú has nombrado una lista, yo creo que está bien. O sea, está bien que pongamos esas cosas y ojalá que más bien no sea algo que complique al propio gobierno en esos nombramientos que estamos viendo también no son, pues, a veces y los más adecuados, ¿no? Entonces, tiene que pedirse explicaciones a las autoridades a cargo de estos nombramientos, la forma en la que se está llevando a cabo. Yo también tengo, y dije eso sobre el tema de transportes, es más, tuve la oportunidad de conversar con el ministro en el último voto de confianza durante la sesión del Congreso, y claro, una de sus principales tareas o objetivo para él era impedir un paro, pero el fin en sí mismo no puede ser, ¿no es cierto?, más perjudicial que la forma que finalmente, además de velada, termina dando cuenta de que es eso, ¿no? Es el todo por el todo. Entonces, hay un tema también en los conflictos sociales. Yo sé que el actual premier está trabajando mucho por solucionar eso y tiene que ser una forma o una forma de resolver conflictos muy astuta, pero al mismo tiempo muy responsable y de manera muy preventiva. Exacto, porque yo creo que el siguiente gran problema, fuera del tema de corrupción y de juicios y de acusaciones, va a ser el tema de los conflictos sociales. O sea, de verdad que hay mucha gente descontenta que le dio un respiro a este gobierno porque precisamente es la oportunidad de cambio que han estado buscando, pero ya ese respiro se va agotando. Pues, ¿no? Ya estamos 100 días, vamos avanzando y la gente exige resultados. Entonces, yo creo que este gabinete tiene que abocarse a eso, a los resultados, y ojalá, Nusca, y con esto cierro tu comentario sobre esa ley o sobre esa propuesta del Consejo de Ministros, ojalá que se agende. Aquí yo no quiero regresar a mi eterno malestar con cómo se están agendando las cosas en el Pleno, que algunos ya lo habrán notado, pero hace rato que más congresistas, y eso ya son no solamente aquellos, digamos, que apoyamos o tratamos de sostener un poco al gobierno que ha sido electo en estas últimas elecciones, valga la redundancia, sino a todos, queremos más proyectos de ley y de parte de las comisiones. Claro, usted ha hablado del tema de trabajo, ¿no? Y la sensación que hay. Claro, esto siempre, aquí todo el mundo habla del pueblo, ¿no? De que todos representamos lo que dice la calle. Bueno, un sector de gente comenta que lo que se está haciendo en términos económicos es poner muchos parches, ¿no? Que está bien, o sea, hay que ayudar a la gente porque la gente no puede comer, o sea, ese sí, ¿no? Pero que estamos con el bono y el otro bono y ahora el bono y otro bono más, y para huérfanos, que es otro de los proyectos, es que a todos los huérfanos se les dé un apoyo económico, que ¿quién va a estar en contra? Quiero decir, esos son derechos a los que la mayor parte de los países de la región se tiene hace tiempo, ¿cierto? Pero ¿cómo equilibrar la generación real de empleo, ¿ya? O el movimiento económico, y que no quede solo en esta sensación de que se da y se regala plata y se regala plata. Y no se crea, porque eso es un poco la política del perdigonazo, ¿no? O sea, y también va en desmedro del propio Pedro Castillo, ¿no? O sea... Sí, sobre las cosas que atañen al Ejecutivo, sí permíteme decirte, hay algunas cosas que están muy buenas, que yo he escuchado de varios ministerios y que no se están comunicando. Porque es cierto, el tema de transferencias monetarias directas lo ven todos los países desde Estados Unidos hasta Perú con los bonos. Perfecto, eso nadie se opone, pero al mismo tiempo es un parche y no una solución de fondo. Entonces, para el tema de generación de empleo, y yo entiendo que esto ha sido trabajado también, uno de los temas más importantes, y yo lo he visto un poco sobre todo el sector construcción, es el tema de generación de infraestructura. Yo entiendo que hay un proyecto muy bacán. A mí, y esto es un tema, yo a veces retrocedo un poco al tema de la Municipalidad de Lima, cuando se decía a veces que los alcaldes aquí en Lima no tienen una capacidad comunicativa muy, muy buena, o no es muy grato, ¿no es cierto?, el poder enterarse de cosas más negativas que las buenas. Pero hay un proyecto muy, muy interesante de Ciudad Bicentenario en Ancón, donde están planteando la construcción de vivienda social para personas sin techo. Ustedes habrán visto que en la pandemia eso también ha sido tremendo. El déficit habitacional o de calidad habitacional es tremendo. El hacinamiento, ¿no? Somos uno de los países con mayor índice de hacinamiento. Eso es lo que nos ha puesto en evidencia, ¿no? Terreno, falta de agua y desagüe. O sea, es una cosa en términos de vivienda y saneamiento atroz, y ese proyecto en Ancón me parece que eventualmente debiera comunicarse. Sé que ya se está avanzando y está a cargo del, digamos, el que encabeza esto es el Ministerio del Ambiente, está ahí el sector vivienda, están otros sectores. Entonces, yo sí creo que hay cosas muy interesantes, ¿saben? Pero tampoco se están comunicando, o de repente la aplanadora de malas noticias, que todas se han cruzado en una, y además con estos nombramientos que, como te les digo, ¿no? Hay cosas que se justifican y hay otras cosas que se magnifican. No está permitiendo tampoco que el mensaje llegue, y el mensaje no está siendo tampoco trabajado de la mejor manera. Entonces, bueno, es que el primero que no habla es el presidente. De acuerdo. O sea, un presidente que llegó por empatía con la gente, un presidente que llegó porque representaba
por primera vez a la gente. Ya no a la gente pobre, porque Pedro Castillo no es una persona pobre, no viene. O sea, él es un profesor. Un profesor en un pueblo no es el pobre. Su familia pudo haber estado en condiciones de pobreza, pero no él. Pero representa al campo, representa el esfuerzo, representa el punche. Simbolismo sin contenido. Simbolismo sin contenido es la crítica. Simbolismo sin contenido. Bueno, eso tampoco se puede decir tan alegremente, pero ha perdido el contacto con la gente, ¿no? No sé si por reparo, por miedo, porque no sabe cómo hacerlo, pero ha perdido lo que le resultaba tan fácil, que es escuchar a la gente, que eso es vital. En un análisis... No tiene que estar todo el día en televisión dando entrevistas. Empecemos por casa, escuchando a la gente. Sí, un análisis muy desprendido, digamos, de toda postura. Yo sí creo que el presidente, y lo recuerdo mucho porque hasta septiembre, con el viaje a Estados Unidos y México, ¿ustedes se acuerdan que el presidente Castillo viajó a Estados Unidos? Su primer viaje fue para reunirse con el Monetario Internacional, el Banco Mundial, ¿cómo se dice? Inversionistas, etcétera, de comercio, etcétera. Ya. Creo que esos 2 primeros meses de gobierno, o al menos hasta ese viaje en septiembre, yo he sentido, viendo las entrevistas al presidente, que seguro yo también quisiera fueran más, aunque la prensa no sea tan grata por cosas que no necesariamente han justificado en algunos casos, podría profundizar, pero yo, a ver, hasta en América he soltado mis críticas a cómo se ha manejado esto en la televisión nacional durante la campaña, ya está, es lo sabrán, pero yo creo que aquí sí, hasta el viaje a Estados Unidos, todas las entrevistas del presidente eran... Y yo creo que hasta necesariamente decir, no voy a expropiar, no he ganado por fraude, no voy a quitarle a la gente sus casas. No, pero no dio entrevista, eso era su monólogo a la nación, porque entrevistas no da. Me permiten. Ahora mismo, varias cosas. Por ejemplo, un ejemplo chiquitito, la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible que se aprobó en el gobierno anterior, muchas portadas de periódicos locales se están dedicando a decir que esa ley va a hacer que todos los precios de las viviendas se incrementen y que es injusto y que va a quebrar las inmobiliarias. Totalmente falso, y lamentablemente no se está dando paso más bien a que se comente esta ley que ni siquiera ha sido reglamentada. En este gobierno igual, se están haciendo algunas cosas, por ejemplo, interesantes y que no se están dando a pie el comentarlas, porque yo creo que hay toda una lógica de, lamentablemente, decir el precio del pollo ha subido, todo esto es culpa del presidente. Yo sé que suena un poco cliché, un poco trillado lo que estoy diciendo, pero no deja de ser cierto, porque sinceramente, y esto lo he visto mucho, ¿no? El tema, por ejemplo, ahora de las facultades que está pidiendo el ministro de Economía, todos están diciendo que ahora el ministro de Economía va a hacer que ¿no es cierto? Que los alquileres, que hay un problema ahí con los alquileres para que puedan finalmente pagarse, subir, no subir, quién va a asumir, etcétera, los impuestos, etcétera. Y hay una desinformación atroz en donde el ministro tiene que corregir punto por punto, coma por coma. No va a ser la clase media la que se vea afectada por una reforma tributaria. Cada ministerio tiene destinado un chuchonal de plata a comunicaciones. Perdón. O sea, perdón. Vayamos enfocando la crítica ahí y no a transformar lo que se está haciendo en mentiras, porque se está diciendo, ¿no es cierto?, prácticamente que nosotros vamos a tener que pagar todo, que la clase media va a tener que pagar todo, cuando eso es mentira. Una cosa es que hay un problema de comunicación en la Oficina de Comunicaciones del MEF, y otra cosa muy distinta es que el MEF esté tratando de hacer que los más pobres paguen más plata o que los pequeños empresarios... Claro, pero se genera pues justamente por esas declaraciones o esos problemas de comunicación, porque la clave en esto es la comunicación, tú lo sabes, se generan estos problemas de amplificar información falsa, leer lo que a uno le conviene, etc. Sigrid, tantas cosas por conversar. Antes de terminar, porque tenemos que ir con otro invitado, quería hacerte una pregunta de carácter más o menos personal y ser lo más breve posible. ¿Estás contenta? ¿Estás sufriendo mucho en el Parlamento? ¿Estás feliz? ¿Cómo está tu vida parlamentaria? Mira, fuera de los jueves de pleno, yo estoy muy contenta con mi trabajo. Lamentablemente los jueves de pleno es donde se siente más, digamos, la confrontación política innecesaria, no la buena, porque de la buena también tengo, pero me agrada tenerla a veces porque es empujar un poco el barco en el que nos hemos metido, creo yo, los partidos que estamos involucrados en esto, pero los jueves de pleno son los que a mí a veces me quitan el sueño o me dan el estrés que no necesito. Sí, tenemos proyectos muy bacanes. El tema de la interoperabilidad bancaria es un tema importantísimo, que la gente no pague 20 soles más por retirar su dinero en un lugar que no sea Lima. Esa es una cosa para la economía que está dentro de la economía, nadie lo comenta. Propuesta para que las MIPES o las microempresas, no tengan que pagar multas de 100 soles que en verdad no aportan significativamente, sino que sean capacitadas en
pagar esa multa cuando infraccionan por primera vez. Pero estás contenta. Ya vamos a hablar en otra entrevista de tus proyectos, pero estás contenta. Me siento muy productiva en este momento y ojalá que el Pleno nos permita que esa producción se apruebe y sea ley, por supuesto. Qué bueno, Sigrid. Muchísimas gracias sé que es tu única hora libre en una serie de reuniones que tenías y gracias por concedernos tu tiempo. Y estoy seguro que vamos a seguir conversando de políticas públicas, ojalá. Muchas gracias, Sigrid. A ustedes siempre, muchas gracias. Oportunidad. Muchas gracias.